Muchas gracias, Jorgito, por la presentación. Y bueno, el tema que me pidieron presentar es analgosedación en la UPC, y como algo adelantó Jorge, es un tema que es a veces complejo o a veces un poco lo miramos un poquito a menos en el contexto de sopesar qué es lo que tiene el paciente versus la analgosedación, sobre todo en nuestros pacientes que son pacientes tan complejos y que siempre están muy cerca del riesgo vital. Pero lo que trataba de hacer en esta presentación, digamos, es reunir primero algunos conceptos, definiciones, y luego les traje una revisión bibliográfica que va como desde el 2011 al 2013, donde empezó a tener un poco más de auge, digamos, la importancia de la sedación, y luego la era de la analgosedación. Hasta ahora, el 2022, donde aparecieron unos 3 o 4 trabajos que son, la verdad que bastante interesantes, y van abriendo nuevas luces en cuanto a la investigación y el uso de medicamentos para esta estrategia, ¿ya? Entonces, empecemos con, dicho esto, vamos a empezar. La atención reciente a los efectos adversos de la sedación en la UCI ha llevado realmente al uso de estrategias que apuntan a una profundidad de sedación más liviana, ¿ya? Y entre estas estrategias se encuentran los protocolos de analgosedación. En ese orden, vamos a ir viendo después por qué se empezó a acuñar digamos, este concepto. Las pautas de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos sobre el dolor, la agitación y el delirio indican que el dolor debe tratarse antes de abordar la agitación o el delirio, porque dentro del eslabón de las múltiples causas que llevan a que el paciente tenga un despertar agitado o que tenga un mal manejo del dolor, es porque en etapas tempranas, desde el inicio de la sedación o el inicio de la ventilación mecánica, dejamos un poco de lado la analgesia, entonces ya las repercusiones o los efectos los vemos de manera bastante tardía. Entonces, un enfoque multimodal centrado en el paciente, que incluya analgesia temprana eficaz, una sedación óptima y una emergencia libre del delirio. Cuando hablo de emergencia, en anestesia este término significa el despertar. Ya un paciente que empieza a despertar, le llamamos que tiene ya la emergencia, la cual tiene que ser libre de delirio y agitación. Y para esto es imperativo que lo apliquemos en todos los adultos de la UCI, ¿ya? Es decir, tener esta visión de un manejo multimodal, ¿ya? Usar varios fármacos, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta presentación. Entonces, el dolor también es una experiencia común en la UCI. Varios estudios, uno como el que les traigo aquí a cotación y muchos otros, muestran que hasta el 77% de los pacientes informan dolor de moderado a intenso durante su estancia en las UCI. Y el dolor no tratado puede tener consecuencias a corto y largo plazo en los pacientes, ¿ya? Y estas consecuencias van desde una agitación ligera hasta un delirio hiperactivo que puede ser de difícil control, ¿ya? Y todo esto puede estar asociado con el desarrollo de trastornos de estrés agudo y trastornos de estrés postraumático. Entonces, el objetivo debe ser el cumplimiento de los principios que logran una sedación óptima en la mayoría de los pacientes. Y para cumplir esto, tenemos varios acápites. Primero, que debemos priorizar la analgesia adecuada en pacientes con sedantes de acción corta. Esto es muy importante, porque pacientes que nosotros tenemos programados, que van a tener un despertar bastante corto, tenemos varios fármacos que tienen una vida media corta, que nosotros, una vez que suspendemos la infusión, sabemos que tenemos pocos minutos u horas en que ya vamos a tener cero metabolitos o cero efectos de este medicamento en sangre, ¿ya? Entonces, esta es una estrategia bastante, digamos, bastante importante, poder elegir como primera opción medicamentos que tengan acción corta. Ya debemos también aceptar que nuestros pacientes tengan intervalos cortos de sedación moderada, es decir, RAS-2, -3. Debemos controlar el nivel de sedación regularmente y reevaluar a diario, hasta varias veces al día, el nivel de sedación objetivo al menos 2 veces al día, ¿ya? Se debe evaluar también rutinariamente el dolor y el delirio con herramientas validadas. Más adelante voy a mostrar cuáles son las escalas que están más validadas para que las podamos poner en práctica. Ocasionalmente puede ser necesaria una sedación profunda, -4, -5, entonces para ello igual debemos elegir sedantes en función a la edad del paciente, a las comorbilidades y al tipo de disfunción orgánica que tenga nuestro paciente en ese momento. ¿Se escucha bien? Si hay alguna interrupción o algo, me avisan. Se escucha perfecto. Vale, ok.
Entonces, en todos los casos debemos considerar el manejo primero del ventilador mecánico y el impulso respiratorio del paciente para evitar sedantes innecesarios o una sobredosis de medicamentos y también evitar el riesgo de una sedación profunda y todas las consecuencias que esta puede tener. Acá este último punto es importante, creo que algunos de nosotros lo hemos visto, paciente que ya se inicia el destete de la ventilación mecánica y el paciente está con asincronía, de pronto vemos que mueve 700, 650 de volumen de manera bastante, digamos, bastante asincrónica, y lo que tenemos que pararnos un momento frente al ventilador y tratar de ajustar el ventilador a las necesidades del paciente, porque algunas veces hemos visto que sin la necesidad de aumentar la nalgosedación, solo ajustando la presión inspiratoria, la frecuencia respiratoria, el paciente se queda tranquilo. Entonces, esto es bastante importante, ya considerar el manejo del ventilador mecánico primero y hacer que éste se adapte a las necesidades del paciente antes de indicar o agregar mayores dosis de sedantes. Entonces, tenemos estrategias para evitar la sedación excesiva y el retraso en la recuperación cognitiva y el destete de la ventilación mecánica. Las estrategias efectivas que apuntan a minimizar la sedación y reducen la acumulación de medicamentos, es decir, una vez más, debemos hacer uso de fármacos de acción corta con metabolitos activos mínimos o nulos. Entre estos tenemos el propofol, desmetomidina, el Presex, ya el fentanilo, el sufentanilo y remifentanilo. Estos dos últimos, para los que no estén muy familiarizados, son opioides de la misma familia del fentanilo, ya con algunas características que los diferencian, pero en general son fármacos que tienen acción corta, ¿ya? Y estos han demostrado que tienen mejores resultados. Entonces, nuestras estrategias deben ser orientadas primero a los síntomas, es decir, tratar primero la analgesia y lograr una sedación basada en analgésicos. Para esto, el uso óptimo de los analgésicos y sedantes puede brindar comodidades a los pacientes con ventilación mecánica, acelerar la liberación del ventilador y reducir la incidencia de dolor crónico. Estos enfoques se han desarrollado para evitar o disminuir el uso de sedantes y facilitar el destete del ventilador mecánico. El enfoque multimodal de la analgesia combina el uso de más de un analgésico. Esto es importante que tengamos un diálogo activo con el personal de enfermería y demás, digamos, actores que se involucren en el tratamiento del paciente, porque pronto les puede chocar que un paciente que está en ventilación mecánica, que esté sedado, dice, pero doctor, el paciente ni se mueve, ¿para qué tiene analgésico? Entonces, es parte también del trabajo de nosotros entrar a este diálogo, no solo por convencerlos, sino que también para que estén concientizados de la importancia que tienen los analgésicos dentro del manejo del paciente que está sedado. Ya un paciente que está sedado con tú difícilmente nos va a poder expresar que tiene dolor, pero el dolor es un arco reflejo que se inicia desde la recepción a nivel del estímulo doloroso. Entonces el paciente, aunque esté sedado, toda esta vía que conforma el dolor, que realmente va por varios eslabones hasta llegar a la corteza cerebral y luego digamos, se vuelve es como un arco reflejo. El paciente, aunque esté sedado y no exprese dolor, tiene igual se desencadena el mecanismo del dolor, o sea, hay igual sustancias de estrés que se liberan como consecuencia del estímulo doloroso. Es por eso que es importante que nuestros pacientes tengan analgesia. Los pacientes pueden estar protegidos de los efectos secundarios de los opiáceos, como la sedación, las alucinaciones, hiperalgesia, la dependencia, abstinencia, mediante el uso concomitantes de agentes no opioides, ya como por ejemplo la ketamina, el paracetamol o el Nefopam. El Nefopam es analgésico también de acción central, no lo tenemos en el hospital, pero se está mencionando bastante en los últimos trabajos. Ojo acá con la ketamina, que si bien es cierto se menciona harto como un analgésico ahorrador de opioides en nuestros pacientes cardioperados, la mayoría, o pacientes no operados, pero cardiópatas, hay que tener cuidado con la ketamina, ya que esta inhibe la recaptación de catecolaminas y puede tener efectos como taquicardia, que puede ser perjudicial para pacientes cardiópatas, pero es una buena opción titulada baja dosis, y hay que ir observando la respuesta e individualizar digamos, el uso de paciente a paciente. Entonces, cuando vamos a
elegir un medicamento para iniciar la analgosedación, tenemos que analizar varias aristas. Primero, la edad del paciente es importante porque tenemos que pacientes de mayor edad que son más sensibles a los analgésicos, a los sedantes y a los antipsicóticos, tienen también mayor riesgo de ventilación prolongada, de delirio y muerte. En general son pacientes que son más frágiles. Por el contrario, pacientes más jóvenes, lo hemos visto, tienen altos requerimientos de sedantes y menos riesgos de opioides. Hay que tener en cuenta también el riesgo de dependencia y también la disfunción orgánica del paciente. ¿Ya? Entonces nos vamos a ajustar o vamos a elegir el medicamento en base a la edad del paciente, a las dependencias que podemos provocar. Es decir, si ya nos proyectamos un paciente que va a tener varios días en sedación, tenemos que ser muy acuciosos en qué sedante, en qué estrategia de analgosedación vamos a usar. En cuanto a los analgésicos, con todos los pros y contras, los opioides siguen siendo el pilar analgésico, ya a pesar de todos sus eventos adversos conocidos, inmunosupresión, acumulación, tolerancia, abstinencia, hiperalgesia o delirio. Siguen siendo, digamos, la piedra angular o el punto de inicio para partir la analgosedación en nuestros pacientes, pero también tenemos los analgésicos no opiáceos, ¿ya? Que estos tienen la característica que pueden reducir el uso de los opioides y también sus efectos secundarios. También mejoran el control del dolor en pacientes con estado crítico. Una vez más, al menos aquí en esta revisión, en este metaanálisis del 2020, se vuelve a mencionar a la ketamina como una opción y una adición potencialmente útil para los pacientes que tienen opioides, ¿ya? Porque ayuda a disminuir los requerimientos opiáceos y además la ketamina es el único sedante o inductor que utilizamos en anestesia que también tiene efecto analgésico. ¿Ya? Ningún otro sedante, salvo la desmetomidina, tienen efecto analgésico. Siguiendo con el tema de la analgesia, se debe dar prioridad a la analgesia antes que la sedación. Esto ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo en el transcurso de esta presentación, porque es importante que nuestra estrategia debe considerar primero la analgesia. Ok, partir por la analgesia y pronto solo con la analgesia es suficiente para que el paciente pueda estar un poco más tranquilo en un nivel de confort aceptable. Entonces, los opioides intravenosos más utilizados incluyen la hidromorfona, se utiliza esta al menos en los Estados Unidos, el fentanilo, sufentanilo, remifentanil y morfina. Ya dentro de los agentes ahorradores de opiáceos que nosotros tenemos a la mano y que debemos hacer uso de ellos, gabapentina, pregabalina también que la tenemos en el hospital, paracetamol, nefopan, lalido, clonidina, desmetomidina y ketamina, todo esto en dosis bajas, y ahí el beneficio adicional es que algunos de estos fármacos tienen además propiedades sedantes, es decir, no podemos lograr disminuir la dosis de sedante que hemos elegido añadiendo estos agentes ahorradores de opiáceos. Y bueno, los AINES que debemos usarlos con bastante precaución en los pacientes de cuidados críticos. En cuanto a la sedación, esta debe ir encaminada de acuerdo a los objetivos de profundidad que nosotros queramos, así también de las necesidades de un efecto amnésico y la facilidad de titulación. Ya tenemos que conocer nuestro paciente, los requerimientos y el fármaco que vayamos a usar debe ser en función a las características de nuestro paciente. ¿Okay? Dentro de todo el gran grupo, gama de opciones que tenemos, al menos ya en los últimos años se ha empezado a mencionar que el propofol y la desmetomidina son agentes ideales, ¿ya? Porque son fármacos que tienen una vida media corta, ya que tienen escasos o nulos acumulación de metabolitos y con el beneficio de que el Presex además tiene un efecto sedante, ¿ya? Y el midazolam en infusión continúa como una alternativa de segunda línea. Acá la mayoría de los trabajos son de la UCI en general, de pronto si hay algo pegado se puede preguntar, bueno, pero igual en el tórax utilizamos muchas veces como primera opción el midazolam, y es básicamente por el perfil farmacodinámico que nos otorga este medicamento y que de pronto es menos tóxico, menos dañino desde el punto de vista hemodinámico, sobre todo en pacientes muy lábiles. Es por eso que siempre hay que hacer una diferenciación para la elección del sedante, pero de manera general, propofol y desmetomidina se menciona en estos trabajos como la primera opción. Cuando los pacientes no requieren una sedación profunda, tenemos varias alternativas. Dentro de ellas, benzodiazepinas de manera intermitente, en dosis bajas para tratar la ansiedad. Aquí las opciones son lorazepam, diazepam o el clonazepam. Uso de antipsicóticos también.
Bueno, acá una lista de los, digamos, de las opciones de opioides que tenemos, las dosis, la mayoría las conocemos, pero no las voy a repetir, pero las quise traer a cotación, digamos, para evaluar que realmente las opciones son amplias, ¿ah? De lo que tenemos acá en el hospital, fentanilo, bueno, el remifentanilo utilizamos más en pabellón, pero es una opción también en el caso de que un paciente querramos usarlo. Paracetamol, ketamina, esto lo tenemos acá en el hospital, ¿ya? En cuanto a las opciones de medicamentos con efecto sedante, desmetomidina, midazolam y propofol. Sedantes que además tienen un efecto antipsicótico, toda esta lista, el haloperidol, ¿ya? Ketamina, lorazepam, quetiapina, ¿ya? Dosis aquí es las dosis de la quetiapina de 25 a 100 cada 8 horas, ir viendo también los efectos adversos que podamos tener, sobre todo en pacientes con el tipo de bloqueo. Eso un poquito a manera general, digamos, de algunos conceptos en cuanto a la analgosedación. ¿Y cómo estamos acá de manera local? Que es lo que la verdad que la SOCHIMI está bastante alineada con los estándares internacionales en cuanto a la relevancia del manejo de los pacientes de ventilación mecánica, en que el inicio de la sedación debe ser priorizando la analgesia. Eso se recalca bastante en las recomendaciones de la SOCHIMI, recomiendan el monitoreo rutinario y protocolizado de la analgesia, la escala visual análoga del dolor en pacientes que pueden conversar, pero también que pueden expresar de alguna manera que tienen dolor. Pero es importante que tengamos en cuenta que existen otras escalas donde van a evaluar gestos o algunas posiciones del paciente que nos puedan indicar que este tiene el dolor. Bien, en cuanto a la eficacia de las benzodiazepinas, propofol y desmetomidina, acá la SOCHIMI también señala que el propofol y la desmetomidina se asocian a una menor duración de la ventilación mecánica respecto a los esquemas basados únicamente en las benzodiazepinas. Calidad de evidencia hasta hace 1 año y medio, 2 años moderada. Entonces, bueno, acá tenemos la escala BPS, que es la escala conductual del dolor. Como les decía, pacientes que no pueden expresar de manera verbal que tienen dolor, entonces tenemos que aplicar estas escalas donde evalúa la expresión facial, movimiento de miembros superiores o la adaptación al ventilador mecánico. ¿Ya? Acá está lo que va del 0, la otra escala que va del 0 al 10, y la escala de RAS, que ya estamos bastante familiarizados, de la escala de Kanekiu también, que es una de las escalas validadas para nosotros poder evaluar el nivel de sedación que tiene el paciente. Ahora bien, ya desde el 2016, incluso la Sociedad Española de Cardiología empezó a hacer énfasis en para pasar de la sedoanalgesia a la analgosedación y cuidados críticos cardiológicos. Es decir, se comenzaron también a alinear todas las sociedades para pasar de la era de la sedación básicamente a la analgosedación, dándole importancia a los elementos, a los fármacos analgésicos, más que a los sedantes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una estrategia, vamos a realizar una analgesia, vamos a implementar una analgesia a un paciente, esta debe ser multimodal y siempre enfocada hacia ahorrar opioides, ¿ya? Se ha demostrado que los protocolos que promueven estrategias multimodales de educación, extubación temprana, medicamentos profilácticos de complicaciones gastrointestinales son eficaces. Acá es importante la mención de que todo esto, digamos, este concepto de extubación precoz, de medicamentos profilácticos son bastante importantes porque la idea es llegar antes que el paciente desarrolle dolor o tenga náuseas o tenga vómitos. Por eso es que es importante complementar la analgesia multimodal también con profilaxis de náuseas y vómitos, que las vamos a ir viendo más adelante. En esta revisión del 2016 de la Cochrane, donde se analizaron 28 ensayos con un número de 4.438 pacientes, se pudo demostrar que el ahorro de opioides redujo el tiempo de extubación y la duración de estancia en UCI.
¿ya? El manejo multimodal actual del dolor se basa en el concepto de fast track, es decir, un paciente que va a ser candidato a fast track, es decir, lo vamos a estudiar dentro de las primeras 6 horas, sobre todo, este paciente debe tener una analgesia adecuada, al menos 2 analgésicos. Si tiene un alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, debemos realizar profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios, no esperar que el paciente tenga náuseas o vómitos para darle tratamiento, ¿ya? El objetivo es utilizar dosis más bajas de cada uno de los agentes de manera individual con el fin de disminuir la incidencia de los efectos secundarios. Ya, por eso es importante la dosificación preventiva, es decir, pacientes que están en la UCI, que van a tener alguna intervención, sea movilización, sea intervención kinésica, debemos darle medicamentos, digamos, como de rescate para evitar que el paciente llegue a percibir algún nivel de dolor, o si lo hace, que sea de una manera menos, digamos, menos intensa. En este estudio, realmente es una revisión, ya una revisión sistemática del PAI, que se hizo a nivel en el setting de pacientes cardioperados en el 2017, ya, y fueron un total, se analizaron de manera retrospectiva, sí, 23 estudios, con un total de 11.057 pacientes. Entonces se logró determinar en base a esta revisión que el 37% de los pacientes tienen dolor hasta 6 meses después de la cirugía cardíaca, ¿ya? El 17% tienen dolor más de 2 años, es decir, que hasta un 17% de pacientes desarrollan dolor crónico. Y dentro de este grupo hay subgrupos de alto riesgo de difícil dolor crónico postoperatorio, ¿ya? Entre ellos los que usan de manera crónica opioides o aquellos con trastornos de dolor crónicos como la fibromialgia. Bien, el manejo, multimodal de la analgesia en cirugía cardíaca, como en la mayoría de las cosas donde trabajamos, debe ser un trabajo en equipo y multidisciplinario, ¿ya? Nuestras intervenciones deben ir encaminadas a tener estrategias multimodales, tener analgésicos no opioides preventivos y programados, ¿ya? Utilizar técnicas de anestesia regional en lo posible, minimizar el uso de opioides, utilizar profilaxis de náuseas y vómitos, y una extubación y movilización temprana. Todo esto, todas estas intervenciones, se ha demostrado que son las claves del éxito de tener una terapia multimodal y con esto menos efectos adversos en nuestros pacientes, ¿ya? Bueno, entre el 2011 y el 2013 se empezaron a estudiar, digamos, cuál es el impacto de los protocolos basados en analgesia, y se empezaron a ver que realmente los medicamentos que más se estaban usando fueron fentanilo, propofol y desmetomidina. La implementación de protocolos de sedación analgésica se asoció con un nivel general más ligero de sedación, ¿ya? Sí, cuando tenemos más protocolizado nuestro actuar y los medicamentos que usamos, la sedación va a ser más ligera, y también una duración media más corta del ventilador y el uso reducido de sedantes de infusión continua. Así que este es un punto a trabajar para poder tener, yo creo, un protocolo bastante amigable y adaptado a nuestra realidad, ¿ya? En cuanto a las opciones de medicamentos, la desmetomina ya en 2011, 2013 empezó a hacer bastante ruido, al menos en cirugía cardíaca. Sobre todo este es uno de los primeros trabajos en 2011, perdón, donde se analizó el uso de la desmetomina de manera temprana desde pabellón en pacientes que iban a ser beneficiarios de un fast track, ¿ya? Sobre todo en revascularización coronaria, ya se inició desmetomina una vez que se soltaba el clan, y estos pacientes fueron estudiados de manera precoz en la UCI, y se pudo demostrar que hubo una reducción del delirium postoperatorio, ¿ya? Esto de la mortalidad está un poquito discutible y lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿ya? Este es otro estudio que se presentó en el 2013, también es parte de los primeros estudios que se hicieron de la desmetomidina como infusión en cirugías de revascularización miocárdica, donde se vio que provocaba una disminución bastante significativa del delirio, ¿ya? Algo a mencionar nomás como para saber o recordar la existencia de las guías PADIS.
que son las guías de práctica clínica para el manejo del dolor, agitación, sedación y delirio, como también de la inmovilidad de los pacientes en UCI. Es una guía bastante larga, pero como manera de resumen, digamos, a diferencia del 2013, y acá en esta guía del 2018 se empezó a tomar bastante relevancia el uso, digamos, el uso de varios medicamentos, de tratar primero la analgesia, de tener digamos, una acción un poco más preventivo, no esperar que el paciente desencadene delirio, no esperar que el paciente desencadene dolor, sino usar medicamentos de manera profiláctica, ya para poder disminuir ciertas consecuencias o eventos adversos que pudiésemos tener desencadenados del dolor o de un delirio ya de difícil manejo. Entonces, bueno, eso como hasta el año pasado. ¿Qué tenemos? Aquí les traigo algunos trabajos más recientes ya de este año. Este trabajo que se publicó en la revista canadiense de anestesiología cardiovascular, donde se evaluó el efecto de dosis dependiente de la desmetomidina. Entonces, a diferencia de lo que se creía o de lo que se creyó tempranamente hace algunos años, ellos observaron una tasa global de aumento de la hipotensión y la bradicardia en pacientes que recibieron desmetomidina después de la cirugía cardíaca, ¿ya? Incluso con tasas de infusión inferiores a los 0,7 microgramos kilo hora, ¿ya? Observaron similares efectos adversos hemodinámicos, tanto con dosis de menos de 0,7 como mayores a 0,7. Este es otro trabajo también ahora del 2022 que se publicó en la British Journal Anesthesiology, donde se evaluó también ya los resultados entre el uso de la desmetomidina versus propofol como medicamentos que se usan en la sedación en pacientes críticos. Ya realmente digamos, se empezaron a comparar los efectos adversos tanto de la desmetomidina como el propofol, y acá en cirugía cardíaca tuvieron un número de 398 eventos adversos reportados de la desmetomidina versus 403 del propofol, una diferencia un poquito no tan mayor, pero que al menos marcaron mayores eventos adversos a nivel del propofol. Este es uno de los trabajos más grandes, al menos que se tiene hasta ahora, por el número de pacientes. Evaluaron 41 trabajos que sumaron un total de 3.948 pacientes, ¿ya? Y según al menos este estudio, lograron concluir y que la desmetomidina no redujo significativamente la estancia en UCI comparada con el propofol, pero sí disminuyó el riesgo de delirio en cirugía cardíaca, ¿ya? Pero incrementó, digamos, los riesgos de bradicardia en pacientes críticos. Y este último trabajo que lo mencionó Fernando Llévenes, y la verdad es que se está hablando bastante de este ensayo, el SPICE, que es un ensayo sobre la evaluación de las prácticas de sedación en cuidados intensivos. Y es bastante interesante porque sus objetivos fueron cuantificar la asociación de diferentes velocidades de infusión de desmetomidina versus el propofol, ya administrados de manera combinada. Es decir, ellos tomaron 1.177 pacientes y los dividieron en dos partes. Ambos partieron con una infusión constante de desmetomidina de 0,54 microgramos kilo hora, y en un grupo empezaron cuando había mayores requerimientos de sedante, empezaron a subir más el propofol, y en otro empezaron a subir más la desmetomidina. ¿Y qué encontraron? Que en el grupo de pacientes menores de 65 años sedados con la combinación Preces y propofol, el aumento preferencial de las dosis de propofol se asoció con una disminución de la mortalidad ajustada a los 90 días. ¿Ya? Por el contrario, cuando empezaron a subir más la desmetomidina, esta puede estar asociada con mayor mortalidad. Es un estudio, la verdad, que bastante interesante, que hay que empezar a verlo de manera más detallada ahora en el 2022, que están saliendo más trabajos del PRECES, pero es muy importante saber que es importante que es un puede, no es algo tan tácito de decir que está asociado mayor mortalidad al PRECES, pero es un trabajo bastante interesante que lo quise traer a cotación. Eso.
Buenísimo, Gaby, estuvo súper buena la reunión, la verdad es que me gustó harto. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Yo tengo varios comentarios, por ejemplo, me gustó mucho lo que dijiste del tema de cuando estamos en el proceso de destete, que muchas veces estamos retirando la analgesiación, estamos pasando de RAT -4, -3, -2, y pasa que el paciente de repente se nos desacopla el ventilador, genera sincronía, empieza a quitarse, y muchas veces lo que llega a hacer el resto es llegan y lo vuelven a sear, le tiran bolos de fenta, bolos de tropo, y terminamos retrocediendo en el winning. Y recordar que muchas veces en el fondo nuestro setting cerebral de respirar, por decirlo así, es distinto a lo que está seteado el ventilador. Entonces muchas veces yo voy a estar ventilando en asistido controlado por volumen corriente, y quizás con un volumen programado 400, mi paciente se vaya a sentir incómodo, quizás sea ahí más prudente pasar a presión control, disminuir la sincronía en ese sentido, y ahí con una misma presión el paciente va a generar el volumen corriente que él necesite, quizás aumentar la frecuencia respiratoria o disminuir la frecuencia respiratoria, porque lo estamos obligando a respirar de una forma en que quizás él no quiere, cerebralmente hablando. Entonces, en el fondo, muchas veces lo que hay que hacer, o incluso pasarlo a ventilación en modo espontáneo, pensando en que muchas veces no es un tema de analgosedación, sino que es un tema de ventilación mecánica. Lo otro que yo te quería preguntar, más que nada a ti como anestesista y alguien que se dedica a UCI, por ejemplo, estos pacientes que están con fentamida, varios días y estamos en el proceso de destete, ¿cuándo tú plantearías la posible presencia de síndrome como riesgo de síndrome de abstinencia por opiáceos o por benzodiazepinas? Porque muchas veces le sacamos el fentanilo, le sacamos el midazolam y empieza el delirium, y obviamente ahí parte todo el protocolo, ver que esté una buena analgesia, ver que el paciente haya hecho deposiciones, etcétera. Pero a veces es la misma abstinencia al fentanilo, la misma abstinencia al midazolam, y muchas veces partimos con clona, partimos con metadona, pero la verdad es que ahí yo no tengo tan claro cuándo hacer eso y cuándo no. Mira, lo que está reportado es que ya a partir de las 48 horas empiezan a haber efectos indeseables de todos los fármacos que se acumulan que tienen vida media larga, ¿ya? Entonces ahí entra el midazolam, entra el fentanilo también. Entonces, para esto, la mejor estrategia es empezar tempranamente a tener una estrategia multimodal, es decir, tener más de al menos dos analgésicos, empezar también a usar antipsicóticos, ya medicamentos que te van a ayudar a que vayas disminuyéndolo, en este caso los sedantes, para que cuando tú lo bajes o lo suspendas, no vayas a tener un rebote, porque el paciente, si está cómodo, si no tiene dolor, si no le molesta nada, la verdad es que difícilmente va a expresarlo como dolor o como delirio. ¿Ya? Es importante que este traslape de un medicamento a otro tenga un puente, tenga de base algo más. Para esto tenemos analgésicos, para esto tenemos antipsicóticos, fármacos como se mencionaron acá, como la ketamina, que si bien hay que tener estas consideraciones que las mencioné, es una opción también. Tenemos metadona también, que es un opioide, que lo tenemos a la mano y que también tiene efectos sobre digamos, sobre los NMDA, que también actúa por otro nivel. Es decir, hay que verlo así en conjunto y actuar de una manera un poco más multimodal. Yo creo que vamos a tener menos conflictos, porque si un paciente también que si ya prevés que tempranamente lo vas a extubar, lo vas a sacar, yo creo que el PRESES es una buena opción todavía, a pesar de todo lo que se está actualmente, lo que se está hablando de él. Si no es más de 48 horas, tanto por la cuestión económica como por los eventos adversos, yo creo que igual sigue siendo una buena opción. Perfecto. Buenísima tu respuesta. Yo quiero saber si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario. Doctor Conchita. ¿Quién por ahí vio una manito alzada? No sé quién era. Sí, quizás Fernando. Sí, primero felicitar a... Dele nomás, doctor Concha, si quiere. No, por mi parte, básicamente felicitar a la Gaby, muy buena la presentación, la verdad que tocó los tópicos que vienen en lo que es actualmente la analgosedación, que tiene un camino largo esta cosa, y de a poco ha ido increciendo tanto en cómo se usa, en los medicamentos disponibles, en cómo se está aproximando al paciente. Así que es bueno tener así como update y de lo nuevo que está surgiendo en el fondo para mejorar. Debo recordar que en el periodo COVID usamos mucha analgesia, mucha sedación, sedamos los cristianos, pero de una manera brutal,
bueno, que algo nos vaya quedando un poquito, ir perfeccionando los elementos que hemos ido aprendiendo en el fondo, todos estos detalles, y involucrando sobre todo al equipo, porque yo me acuerdo algo que partió hace mucho tiempo, que lo hizo un bronco pulmonar dedicado a la UCI en Chicago, colocar, por ejemplo, a enfermeras en el manejo de tener una escala y titulando la sedación. En el fondo, yo creo que es un camino que hay que caminar, en el fondo, de que todos manejen la sedación y probablemente trabajar como equipo, en el fondo, de ir bajando la sedación a lo que se pueda, que lo que el paciente tolere, y involucrar a todos para que eso jueguen en parte todo el equipo, los enfermeros, los kinesiólogos y por supuesto los médicos. Solo eso, así que más que nada felicitaciones, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Conchita. Ahora, Fernando. Sí, bueno, primero que todo felicitar a Gabriela por la presentación, que estuvo muy buena. Hace un poco de énfasis en que tiene que ver mucho el tema de la analgesia antes que la sedación. Ahora, con todos los instrumentos que mostró Gabriela, yo quería preguntarle directamente, guardo las guías PADIS, a la guía de la sociedad intensiva. Nuestro N de pacientes en el tórax es bien particular, como todos sabemos. Básicamente son pacientes que la mayoría requieren solamente bolos de fentanil para salir, y después un manejo tal vez con AINES, paracetamol, metadona, pregabalina para el control crónico. Eso es súper importante para los cardioperados, pero en general los pacientes que tenemos nosotros de larga duración en el instituto son pacientes que están con shock cardiogénico, la gran mayoría, salvando los COVID, ¿ya? Que tienen una función miocárdica disminuida, y aparte de eso también tienen, de repente salen bloqueados y están con marcapasos. Y por otro lado también son los pacientes que están sometidos a soporte extracorpóreo, que ahí, bueno, ahí todos conocemos la guía, el estudio ASAP sobre la lipofilicidad y aerofilicidad de los fármacos, ya, para que no se peguen a la membrana y que no se apeguen tampoco a las cánulas. Yo quería preguntarte, Gabriela, junto con felicitarte, ¿qué opinas sobre la estrategia de analgosedación que tenemos en el instituto, basados en el N de pacientes que tenemos actualmente? Lo cortaste, güey. Ya, mira, básicamente sí, lo que quería preguntar, escucha bien ahora, es qué recomendación harías tú para mejorar la analgosedación en el instituto, basado en el tipo de paciente que tenemos, ¿ya? Que en general son pacientes que son distintos a la UCI en general, aparte, por ejemplo, de tipificar bien las dosis con miligramos kilo hora o gamma kilo hora, el tema de la rotación de los fármacos, ¿ya? Porque como tú bien dijiste, el propofol es de presión miocárdico, vasodilatador, y el Precex provoca hipotensión y en general un poco de bradicardia, dosis dependiente, por supuesto, pero considerando el tema de el tipo de nuestros pacientes que tenemos, ¿acaso sugeriría alguna mejora, por ejemplo, algún tipo de experimentar, por ejemplo, con ketamina, etcétera, etcétera? Mira, Fernando, buena pregunta, que la verdad es que nuestros pacientes acá en el instituto son complejos, o sea, dejando de un lado los pacientes posoperados que salen rápido, la verdad es que ahí yo creo que no hay mayores discusiones, que tiene que tener una adecuada analgesia, que usar, por ejemplo, Prece, o sino, como tú mencionaste, a veces con los bolos de Fenta, les va bien. De los pacientes que ya con shock cariogénico, que ya están, o que van a tener una larga estancia, y que tienen una el pero para el Precex y para el Propofol. Bastante importante, que el Precex, que puede ser también que se asocia a bradicardia y a hipotensión, y sobre todo en estos pacientes que tienen la función ventricular deprimida. Entonces, ¿qué haría acá? Yo creo que aquí en este grupo de pacientes, si necesitamos una analgosedación un poco profunda, porque están en una etapa de shock, tenemos que yo creo que una infusión de midazolam, que si bien es cierto de segunda línea, sigue siendo una opción para estos pacientes importantes desde el punto de vista de que nos otorga una mayor estabilidad hemodinámica, sin dejar de lado que esto debe ser complementado con analgesia, ¿ya? Paracetamol horario, si podemos usar AINES también, AINES de manera horaria, si tenemos la vía enteral disponible, debemos usar pregabalina, podemos usar y rotarla también con gabapentina. Esto es importante en la rotación de este tipo de analgésicos como de pregabalina a gabapentina, ya más de
30 días o 45 días, unos trabajos recomiendan que se roten, digamos, para que no haya mayor tolerancia. Pero creo que en este grupo de pacientes con shock cardiogénico, como dices, que es necesario sedarlo, creo que la opción sigue siendo el midazolam. Sigue siendo el midazolam siempre y cuando, o sea, pero si tengo una hemodinamia un poco más estable, pudieses probar con propofol, pero ahí estamos un poco entrampados porque a la luz del día no tenemos otra opción. Ya en algún momento el etomidato lo fue, pero como sabemos hay estudios de los eventos adversos a nivel del sistema suprarrenal, así que ya no es una opción en infusiones. Eso, Fernando, no sé si un poco contesté tu pregunta, pero porque sigue Sí, no, siendo la mira, opción del midazolam. sí, básicamente la pregunta, Gabriela, era en el fondo porque, sobre todo con la revisión, no es que tú revisaste, estaríamos con un poco en segunda línea con nuestra clásica sedación de fentamidazolam, lo que a simple Claro, vista podría parecer efectivamente que estamos en segunda línea, pero más claro, que nada recalcar nomás que por el tipo de pacientes, sobre todo exacto. los pacientes que se quedan pegados, como decimos nosotros, son pacientes que usualmente el tipo de shock que tiene es un tema de bomba, no un tema distributivo tampoco hipovolémico. Sobre todo, por lo menos la impresión que tengo yo es que la mayoría de los trabajos que tú revisaste y de las guías PADIS y la Sociedad de Medicina Intensiva están hechas principalmente para un shock distributivo, Exacto, específicamente shock son de séptico. la UCI en general. Claro, entonces que tenemos un patrón de shock distinto, principalmente con un gasto cardíaco que puede estar incluso aumentado, ya que precisamente lo que ocurre es la resistencia vascular es baja. En cambio acá tenemos un shock que lo que tiene bajo es el índice cardíaco, porque falla de bomba, ¿ya? Y también los pacientes que tenemos en soporte extracorpóreo, que ahí, bueno, como tú sabrás muy bien, hay un tercer espacio que sería la membrana, aparte de las dos cavidades clásicas, ¿ya? No, pero Ya, eso es más, Gabriela. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo quería más que nada comentar que he visto de repente dos conductas como, no sé, pacientes que están en shock severo, shock profundo, con altos requerimientos de vasoactivo. He visto harto que a veces tratan de mantenerlos sin sedación para no suprimir su propia adrenergia. Yo creo que ahí eso deberíamos como unidad, como programar quizás para otro lado, en el fondo un shock profundo, severo, con la carga en alza y todo, es indicación de analgosedación más o menos profunda, moderada, pensando en el disminuir el consumo de oxígeno a nivel del diafragma, o sea, de todo el gasto que se va al diafragma, que es como un 30%, entonces muchas veces, en el fondo, tener claro cuál es el objetivo de analgosedación con el paciente. Si estoy en un shock profundo, nuestro objetivo no va a ser rasero, no va a ser tenerlo despierto porque quiero que tenga su adrenergia y no tener miedo a sedar, analgosedar, con fenta, mida, feltapropo, fenta, lo que sea, pensando en que eso me va a aumentar un poco los requerimientos de vasopresores. Por otro lado, a veces nuestros pacientes críticos crónicos, que no necesariamente van a ser cardiológicos, se nos quedan pegados en el ventilador mecánico porque están en estado infectado, en diálisis, etcétera, y nos esmeramos en mantenerlos planchados en RAS-5, cuando en verdad un paciente que está fuera de shock profundo, un paciente que está fuera de una neumonía con falla respiratoria severa, con distrés, no tiene por qué tener un objetivo de analgosedación profunda con RAS-5, son pacientes que pueden estar en RAS-3. Y yo creo que ahí muchas veces se nos olvida decir, oye, este paciente está súper planchado, bajémosle la dosis de analgosedación y obtengamos un objetivo de -3, no -5. Entonces, a veces siento yo que nos vamos para ambos lados. No sé si tienes alguna opinión de eso, David, o si estás de acuerdo o en desacuerdo. Mira, tocaste varios puntos que son importantes. Creo que suspender la analgosedación a un paciente que está choqueado es una aberración, ya partiendo por el concepto de que si un paciente en shock tiene que disminuir al máximo sus requerimientos, su gasto energético, y ya tenerlo peleando con el ventilador, intubado, todo lo que eso significa, no es bueno. Tenerle miedo a que esté con uno o dos vasopresores si lo necesita, o sea, mientras esté compensado, que a veces tenemos pacientes que tienen una hemodinamia compensada, que tienen láctico normal, satura venosa, alta CO2 normales, a de tener vasoactivos elevados, pero eso es momentáneo. Lo importante es no tener en el paciente efectos deleterios asociados al shock. Entonces, suspenderle la sedación no le encuentro la lógica. Lo que sí es que sea lo mínimo necesario. Un paciente que está con shock, que le suspendamos la sedación, no tiene ninguna indicación, todo lo contrario. Yo creo que lo veo como algo bastante aberrante, porque no lo vas a despertar. ¿Para qué lo quieres tener despierto un paciente que está con shock severo?
¿ya? Eso por una parte. Lo otro es que son medicamentos que se tienen que usar, que tienen indicaciones, que la analgosedación, los sedantes son medicamentos que están hechos para cumplir determinados objetivos, tanto para la mantención de la ventilación mecánica, como para inducir la anestesia a un paciente que vamos, o para inducir a un paciente que vamos a intubar. Ya si un paciente está despierto y le vas a poner un tubo, puedes ocasionar daño, no solo que se ve feo, porque somos profesionales que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, evitar que el paciente se hipotense y por miedo a eso, intubarlo casi despierto, peleando con el laringoscopio y el tubo, no es bueno para el paciente. En realidad, ya si quieres prepararte, puedes tener una bomba de noradrenalina y lo intubas y pasas medicamentos ajustados a los requerimientos del paciente. Pero creo que es bueno que tengamos este tipo de, digamos, de discusiones. La idea es ir mejorando sin tener ningún efecto punitivo ni señalar a nadie. Creo que siempre la idea de estas reuniones es ir mejorando, ir tomando lo bueno de todo. Yo creo que es eso, creo que la sedación o la analgosedación no hay que echarla de menos, es muy importante y está demostrado que está asociado con outcomes muy desfavorables para pacientes que no se optimiza su sedación. Ya, así que ahora en adelante vamos a ser un poquito más analgésicos con nuestros pacientes. Eso. Grande, Gaby, grande, súper buena la reunión, de verdad. Muchas gracias. Quiero saber si alguien más, algún comentario o algo. Felicidades. Parece que no. Oye, felicitaciones de nuevo, de verdad, muchas gracias. Yo tengo un comentario. La Berencita tiene un comentario. Ya. Hola, no, felicidades Gaby, también muy buena la presentación. Y súper bueno también todos los comentarios que han hecho todos, pero también quería aprovechar la instancia para plantear la posibilidad que evaluemos a futuro como unidad, la posibilidad de ir teniendo sistemas para poder medir la analgosedación en los pacientes y poder tener algo más objetivo de cómo están sedados los pacientes, que pudiese ser algo que a futuro lo podríamos plantear, quizás tener BIS, distintas cosas que por ejemplo en pabellón hay, pero como unidad no tenemos aún en la UCI, y sería interesante plantearlo para el futuro. Eso, Sí, gracias. sí, totalmente de acuerdo, Belén. No tiene el vicio. Ya, pues, Gaby, muchas gracias. Ya. Ok, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Estamos viendo. Chao, gracias. Chao, chao.